Bueno, buenos días Buenos al días. señor Carlos González, colega. Muchas gracias por estar acá en mi podcast Entropía. Quisiera que contes un poquito sobre vos primero. Presentate primero a las personas y ya luego damos inicio. Bueno, yo soy Carlos, tengo 30 años, estoy dando terapia desde hace un par de años, salí el año pasado gracias a la pandemia que me atrasó, pero me gusta mucho el abordaje como enfocado como en evidencia y también como enfocado en un propósito y poder darle como un sentido a las cosas que nos pasan. Entonces es como un resumen muy ejecutivo de lo que yo hago. Me gustan también mucho las relaciones humanas y el abordaje de duelos, entonces es como un Súper. poquito como de lo que me gusta hacer en terapia y trabajar. Bueno, y parte de eso es lo que vamos a hablar acá, que Ujú. es el nombre de este podcast se llama Ya no quiero quererlo o quererla, hablando de rupturas amorosas. Primero te quiero preguntar, Carlos, ¿qué opinas vos sobre esta negación a ese sentimiento que a veces tenemos después de que terminamos la relación amorosa, de que decimos, es que ya quiero superarlo y ya no quiero sentir esto y ya no quiero querer a esa persona? ¿Qué opinas de esto? ¿Qué nos podrías comentar? Bueno, primero que todo tenemos que recordar que somos humanos. ¿En qué sentido? En todo sentido. Que somos seres racionales y emocionales. Entonces, Totalmente. algo que se descarta mucho a la hora de tener una ruptura es que queremos que todo sea inmediato. Como que nos hemos acostumbrado últimamente a que en el momento que yo quiero comer algo, pum, voy al súper y lo consigo. En el Sí. momento que yo quiero escuchar una canción, pum, abro Spotify y lo consigo, abro lo que sea. Y yo creo que el detalle es que no todo así se logra en la vida tan rápido. Sí, A veces, requerimos procesos. correcto. Entonces, los duelos pueden tomar 6 meses hasta 2 años dentro del proceso sano de un duelo. ¿Te han preguntado como cuánto tiempo me va a tardar esto? Claro, Porque a mí sí, claro, un y montón. el problema es que va a depender de cada persona. Totalmente. Porque, digamos, depende del trabajo propio que tenga una persona, depende de la intensidad de esfuerzo que le pongan. Porque, por ejemplo, no es lo mismo tener una ruptura y seguirle hablando a una persona, seguir teniendo contacto físico, sexual con la persona, tener Sí, todo con la prácticamente no hay persona. ruptura, ¿verdad? Depende del tipo de vínculo que tengan. Puede ser una ruptura no sana también. Sí, sí, sí. Entonces, yo creo que el tema es que muchas veces las personas creen que lo que están haciendo está bien y no buscan como ayuda o Ujú. como asesoría. Por ejemplo, puede ser profesional con psicólogos, incluso hasta con amigos o amigas, ni siquiera tienen que ir a terapia. Sí, 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 total. Igual los amigos probablemente, creo yo, ¿verdad? Pero que puedan decirle eso, ok, pero es que si terminaste, ya, ese es el camino a seguir. Como el Mm, contacto cero, ¿verdad? Hemos ujú. hablado un poco detrás de cámaras sobre el contacto cero. Contame qué opinas sobre ese contacto cero. Yo lo que he visto en práctica y en mi vida personal, porque creo que también antes de ser psicólogo somos personas, es que es algo más efectivo que seguir manteniendo un tipo de contacto y seguir forzando algún tipo de vínculo a que sea de otra manera. Porque el error más frecuente que yo he visto, si me preguntas, el contacto cero en cierta forma tiene buenos resultados, pero el error también más frecuente que evita el contacto cero es que, ay, es que yo quiero que las cosas sean como antes y no quiero que haya problemas y no quiero que la gente piense cosas. Pero la gente olvida que la relación tiene que ver con uno, no con lo que la gente piense. O sea, Ujú, digamos, ujú, por más feo que suene, mi relación con mi pareja es de mi pareja y mía, totalmente. no de Priscila Sí, de y los mi terceros. mamá Ujú, y no, no, es ujú. una relación de dos personas. Entonces la gente suele mezclar como otros factores que no son de la relación, entonces ya complican lo que llaman la ecuación de la relación Sí. y se vuelve como un tema más complejo. Entonces, si me preguntas, el contacto cero, si se hace bien y con respeto, porque también el contacto cero va a depender de qué tanto vos seas rumiante o no Ujú. con tus amigos, con tu círculo, con la vida en general. Muchas veces se habla de que, o sea, hay personas como que se sienten mal bloqueando, Ujú, ¿verdad? Como bloqueando a la persona, no sé, tuviste una relación de 2 años y entonces, bueno, pero no, tal vez no es tan necesario bloquear, eso es inmaduro, muchas veces ujú, yo lo he escuchado, ¿verdad? Como de que no, es que ya yo no soy tan inmaduro como para bloquear y yo muchas veces también le digo a mis pacientes que tanto es inmadurez y que tanto es esta parte del límite ujú, sano hacia uno mismo. ujú, ¿Verdad? Porque creo que estar viendo contenido de la otra persona, saber
qué está haciendo, con quién está, ¿verdad? Cada momento, porque esto que tenemos acá es un informativo en vivo, prácticamente, ¿verdad? De lo que la gente está haciendo, de lo que el mundo está haciendo. Entonces, si vos tenés una relación, terminás y estás viendo constantemente qué está haciendo la otra persona, igual lo estás teniendo en tu mente en tiempo real, prácticamente, a pesar de que, no sé, tal vez no se hablen. Pero, ¿qué opinas de este bloqueo? Cuando eventualmente, al menos en mi parte, considero que podría ser necesario en algunos casos. Yo creo que el tema de las rupturas es súper complejo y va a ir caso por caso, pero yo creo que el defecto del concepto del bloqueo es el único como error que podría provocar es cuando haya un contacto real con la persona, digamos, porque Claro, lo estás bloqueando de la famosa pantalla del celular, sí. pero digamos, ¿qué pasa si te lo topas en la vida real? Entonces, Ujú. digamos, ok, es muy efectivo si no tienen como un tipo de contacto, por ejemplo, que tu expareja sea del mismo trabajo. Entonces, digamos, ahí ya cambia, como, digamos, puedes bloquearlo, pero vas a seguir Sí, teniendo lo un vas a tipo de seguir contacto, viendo. ¿no? Ujú. Ahora, yo sí considero que muchas veces, eso que vos dijiste, lo de la inmadurez, ¿inmadurez para quién? Uno de Para la los, sociedad. y aquí es donde yo vengo y te digo, uno tiene que tratar de cumplir con las expectativas propias, y va a Ujú. sonar muy feo, muchas veces las personas que queremos impresionar son personas que no admiramos en ese sentido de la vida. Ujú. Digamos, muchas veces llegamos y queremos decir, es que yo no quiero que mis amigos anden hablando mal de mí, pero digamos, la vida amorosa, por ejemplo, algunos amigos puede ser hasta peor que la de uno, y uno quiere impresionar a una persona que no está en el lugar que uno desea estar. Y no nos preguntamos eso. No nos No, preguntamos a quién quiero quedarle bien y qué tanto esta persona es un referente en este claro, tema. claro. Entonces aquí es donde uno va a tener que cuestionarse y decir, quiero hacer esto, no. Por eso es que yo digo, el bloqueo, hay un dicho que es muy importante, haga lo que tenga que hacer, pero que sea con respeto. Ujú. Digamos, si vos sentís la necesidad de bloquear a alguien y te va a ayudar en tu ruptura a no tener como un contacto con esta persona, yo creo que va a ser una medida necesaria, Yo incluso. creo que incluso hay como tiempos, ¿verdad? O sea, tiempos en el proceso del duelo, Mm, porque sea como sea, terminas una relación y lo que estábamos hablando, no es inmediato todo de que ya lo voy a superar y ya mañana ya no correcto. siento nada. Entonces, en ese proceso, creo que al inicio es como ese despegue total y ese bloqueo a veces puede ser necesario, pero no va a ser para siempre de repente, porque como vos decís, eventualmente la persona sigue existiendo, Mm, ¿verdad? O sea, no es que lo bloqueo de la vida y lo elimino de la vida, es que sigue existiendo. Entonces sí, o sea, de repente es por un tiempo determinado, entendiendo que igual en algún momento me lo puedo topar, cómo voy a reaccionar. Algo que a mí me sirve mucho trabajar con mis pacientes es cómo voy a reaccionar y cómo me voy a sentir si pasa esto, ¿verdad? Imaginar escenarios no desde una ansiedad, sino desde una prevención y es como acoplarme a, ok, si pasa esto, ¿yo cómo me voy a sentir? ¿Verdad? E incluso hacer una introspección. Y me ha pasado que al hacer esos ejercicios previos, si llega a suceder, ya, o sea, como que sí pasa, como que sí se topan, y es como, no, en realidad me sentí bien, creí que iba a ser peor de lo que realmente fue. mm, Porque ya el cerebro ya tuvo como esa imagen, ¿verdad? Como ese claro. escenario previo. Entonces, sí, o sea, creo que depende de eso, depende de los tiempos, ese bloqueo. Pero bueno, creo que vamos a ver, el tema de las rupturas de relaciones de pareja tiene muchísimas variables, ¿verdad? Un montón de temas, conocemos un montón de casos, al menos de mi lado, de amigos, de pacientes, personales, ¿verdad? Y un punto importante es, ¿cuál es la diferencia que se siente entre que vos termines una relación a que te terminen? ¿Qué tanto incluso Uf, entra el ego, por ejemplo, uy, ahí? qué buena pregunta. Hay que entender que las relaciones siempre van a estar en diferentes estados. Entonces, Ujú. digamos, puede ser que esté en un punto intermedio, en un punto malo. Entonces, si a vos te terminan en un buen punto de la relación para vos, Ujú. di, hay una cierta afectación a tu status quo. O Ujú. sea, vos perdés como tu estabilidad, vos dices, hey, ¿qué rayos pasó ¿Qué aquí? pasó? Claro, totalmente. Entonces te agarra fuera de base. Yo lo comparo como con recibir un golpe mientras vos vas caminando en la acera y que llegue y te meta un golpe. Sí, la Uno se queda como, primera, ¿qué acaba de pasar aquí? exacto, la primera Ent- reacción es shock. claro, pero también hay rupturas que, por ejemplo, que ya vienen en una mala situación de la relación. Esto es solo para hablar de cuándo te terminan. Ya después Ajá, vamos ajá, con exacto. cuando, ¿Cómo se cuando siente? uno termina. Pero digamos, cuando a vos te terminan estando la relación en un mal punto, hasta se puede sentir como un alivio.
Ujú. Por ejemplo, en una situación que ya se convierte un poco tóxica, nociva, una situación que puede ser hasta un poco peligrosa para la salud emocional de las personas, Sí. siempre y cuando se mantengan como ciertos estándares de normalidad en la Ujú, ujú, relación. ujú. Yo creo que hasta puede ser un alivio para una persona que lo termina. Esto que acabas de decir, se me viene a la mente algo. Si es un alivio, por ejemplo, si yo estoy en una relación y me terminan y yo siento un alivio, ¿qué tanto para mí ese alivio llega porque yo no tomé acción de terminar antes? Uf, un montón, porque acordate de un detalle muy importante. A la gente le gusta la gratificación inmediata y sin esfuerzo. Ujú. Y es lo que estamos acostumbrados hoy en día siempre. Correcto, entonces digamos, por eso es que yo creo que un buen estándar para evitar caer en ese punto es entender que uno no tiene que llegar a tocar fondo Ujú. para tomar ciertas acciones. Si uno entiende, por ejemplo, que uno la está pasando mal, que la relación ni siquiera me genera un 30% de beneficios, la pregunta es cómo puedo calcular yo cuántos beneficios. Es tan fácil como agarrar un papel y un lápiz, no ocupas Sí, sí. ni 3.000 colones para hacer eso. Y haces una lista de todo lo bueno de la relación y todo lo malo Todo de lo la malo. relación Sí. desde un punto de vista muy objetivo. Y si vos decís, sí, mira, lo positivo es muy poco, ya tu relación está mal. Si vos te cuestionas si tu relación vale la pena o no, de Ojo manera que constante. con esa lista hay que ser muy objetivos. Sí, y el problema es que tenés que hacerlo desde un punto de tranquilidad. Vos no puedes hacerlo Exacto, con la Priscila enojada, con el exacto. Carlos enojado. No, Carlos va a tener que esperar 2 o 3 días como para llegar y hacer esa lista. Eso es importantísimo, Claro, porque imagínate hacer, como vos decís, o triste, ¿verdad? Hacer ah, esa lista con una emoción ahí latente, y al final tal vez decís, le ves todo lo malo, llegas, terminas la relación y después decís, suave, tampoco era tan así. claro. Y yo creo que, volviendo al punto, por ejemplo, de solo que a uno le terminen la relación, también tenemos que recordar que ahora está muy de moda el famoso quiet quitting, y no solo a nivel laboral, también a nivel de relación. Es como, ay, yo ya sé que la relación está mal, pero la relación no está tan mal. La verdad es que podría estar peor. Y yo he escuchado comentarios muy fuertes como que, bueno, es que no hay violencia doméstica. Y, No, bueno, es que a nivel sexual aún funciona. Todo lo demás es malo, pero entonces uno llega y dice, llega un punto en que tal vez tienen que empezar a cuestionarse como cuándo hay que tomar acción. Porque, digamos, uno no puede esperar a tocar cierto fondo y ya incluso caer en delitos, como sí, los que te estoy comentando, sí, sí, para sí. tomar acción. Y el detalle es que uno tiene que tener claro, y yo creo que el consejo más importante que uno le puede dar a una persona es saber tomar acción en el momento adecuado para poder tener una vida amorosa. No va a Sana. ser perfecta, pero va a ser una vida Pero sana. sana, exacto. Ajá. Sí, sí, es importante un balance, porque también existe ahora este, esto como de que si hay un factor que ya no funciona, entonces chao, ¿verdad? Entonces hay un extremo y el otro, de Ujú, que o estamos aguantando demasiado o no estamos ni siquiera tratando de solucionar absolutamente nada y ujú. con lo primero entonces ya todo se termina. Entonces ese balance es lo que es importante medir esa decisión desde lo que estamos hablando de la parte objetiva. Y yo creo que es muy importante también tomar en cuenta de que si no lo estamos logrando solos, podemos pedir ayuda. O sea, al final para eso también existimos profesionales, ¿verdad? Para que nos ayuden, para que nos den esa guía y ese soporte, porque realmente, bueno, yo en lo personal he estado en momentos en donde digo, aquí, dime, estoy haciendo un colocho, y también es válido. O sea, también es válido uno mismo no entenderse en algún Claro. punto y pedir alguna ayuda, ¿verdad? Como vos decís, incluso una amistad, o sea, una persona que uno sepa que le pueda dar una buena orientación. Entonces sí, o sea, por ese lado es súper interesante. También esta parte de que hemos venido hablando, de, por ejemplo, el entrar en modo víctima o victimario después de terminar la relación. De decir, porque muchas veces si nos terminan, entonces entramos en modo víctima de que esta persona es el malo o la mala y yo, pobrecito, yo, y, ¿verdad? Y ese modo víctima también es muy pesado. Primero que todo, es una cruz que uno se está poniendo voluntariamente. Totalmente. Y en el momento que uno decide tomar un rol en ese tipo de víctima o victimario, uno tiene que entender que uno está personalizando
un evento. El tema es qué tanto lo deciden. ¿Qué tanto lo decían? O qué tanto es inconsciente. Yo creo que es inconsciente por el tipo de desarrollo y crianza que las personas hemos tenido. Por eso es Y importante hacer esa autorreflexión. claro, porque digamos, hay muchas personas que, por ejemplo, que han hecho cosas que se podrían decir que están mal dentro de las reglas de una relación. Ejemplo, exclusividad. Ejemplo, tal vez no hacer ciertas cosas dentro de los límites sanos. Y se hacen las víctimas, por ejemplo. Ujú. Entonces también va a depender mucho del contexto de la persona. Yo creo que sí es en cierta forma voluntario e involuntario, porque también hay que acordarnos que las acciones provienen de uno como persona y uno tiene como el poder también de llegar y ser autocrítico, ¿no? 100%, claro. Pero también hay gente que no logra ser autocrítico o autocrítica y van a tener que, eventualmente, es cuando uno ve a una persona que, por ejemplo, que pasa hablando de una ruptura por 8 meses, un año, año y Ujú, medio. Sí, es que aquella persona me dio vuelta y la pasé súper mal ujú. y uno como, amiga, amigo, ya pasó como 2 años. Y Ya, estar tratando como de denigrar a la otra persona. incluso ya Pasa muchísimo. y hay una cosa que es muy importante que yo creo que la gente olvida mucho. La persona que tal vez en algún momento te hizo daño puede llegar a ser una buena persona. Sí, Y totalmente. la gente como que olvida eso, digamos. Puede ser que el ex malvado, la ex malvada, se convierta en una gran persona. Y la gente olvida eso. Y es que no es que se convierta, al menos yo lo veo así. Puede ser una buena persona y que También, tuvo una mala acción, sí, ¿verdad? Porque ¿quién no ha cometido algún error en algún momento de su vida? Incluso, o sea, sin querer, ha lastimado a otras personas. claro. Y no necesariamente eso lo hace una mala persona, porque estamos en casi, o sea, estamos generalizando de que es una mala persona en general, ¿verdad? Por una mala acción. Entonces es importante también hacer esa diferencia Claro. de que, ok, de repente en su gran mayoría es una buena persona, también de cuestionarse, tipo, entonces, ¿por qué estuve con una mala persona? Sí. ¿Verdad? O sea, si es una mala persona como yo lo estoy diciendo, entonces, ¿qué hacía yo ahí? ¿Verdad? Y entonces ahí empezar a tomar esa responsabilidad. Y también qué tan pesado puede ser el rol de que te pongan la etiqueta de malo, que te pongan la etiqueta de victimario. Dependiendo de la persona, aquí va a depender mucho de qué tan indiferente o no seas con Ujú, respecto a los comentarios de las personas. ujú, Entonces aquí es donde yo creo que la clave, para bien o para mal, es entender que los comentarios de otras personas no definen quién sos vos. totalmente. Y también hay que entender que la gente siempre va a hablar más de uno. Hay una versión de Priscila en la cabeza de X persona, de Y, en Que la de no Carlos, es la que mejor. no necesariamente la mejor, puede ser hasta incluso mejor de lo que es. Si te pones a verlo también, Sí, puede ser sí. que yo llegue y diga, es que Priscila es increíble, y como psicóloga es perfecta, Ujú. tal, tal, tal. Y tal vez vos decís, no, mira, yo tengo mis defectos en tal área profesional. Solo hablemos del área profesional. Ahora imagínate a nivel amoroso, porque existe la idealización. Entonces, ¿qué tan pesado es que alguien hable de vos o no? Va a depender mucho también de la madurez que vos tengas para enfrentar los comentarios que la sociedad haga de vos y sobre tu contexto. Porque también hay que entender que la gente suele hablar mucho sin tener contexto. Ujú. Y uno va a tener que empezar a tener cierta paz mental con el hecho de que la gente hable de uno, con el hecho de que la gente mienta sobre uno, e incluso que hasta inventen Sí. cosas. Sí, entra mucho, también es muy importante el autoperdón en caso de que se haya cometido algún error, ¿verdad? Dentro del margen Mm. de lo normal, por así decirlo. Ese autoperdón de que si están por afuera hablando cosas negativas tuyas, de decir, ok, primero entender qué me llevó a esto, ¿verdad? ¿Qué me llevó a cometer este error? ¿Qué puedo hacer a partir de ahora? Porque ya el pasado ya no se puede cambiar. ¿Qué puedo hacer a partir de ahora? De repente le pido disculpas a esa persona o me pido disculpas y sigo adelante. También depende de, bueno, no sé, diferentes factores en interacción, pero sí creo que es este papel que estamos hablando es un papel que normalmente no se habla, que es ese papel del victimario. Claro, porque normalmente es la persona mala de la historia. Aquí Exacto, va a sonar muy feo. ¿A quién le importa el malo de la historia? exactamente. No se habla de ese lado. ¿A quién le importa la mala de la historia? Ujú. Digamos, ¿qué es lo que uno escucha? Uno, digamos, te lo digo así, digamos, si llega una persona, y te lo digo porque yo lo he visto, y lo he visto como en consulta, lo he visto en la vida y todo,
mira, es que yo le di vuelta a mi novia y tal. Ujú. De una llegan y te dicen, mae, es que sos un tal, tal y tal, y ni siquiera me contés nada. Ajá, claro, Entonces, total. Sí, te tachan. y tal vez la persona está intentando pedir ayuda, como Ajá. diciendo, yo tengo un problema con el tema sexual Ujú. de mi relación, con el tema sexual mío, que me gusta tal vez tener muchas relaciones sexuales, y se invalida. Y hay que entender que el victimario, digamos, aunque cometa un error, sigue siendo una persona. Exacto. Y entonces yo creo que eso que vos dijiste es clave. Una persona puede ser muy buena, pero puede ser una mala pareja para vos. Total. Y yo creo que ahí es donde uno tiene que entender que no es el peor villano de las películas o la peor villana. Tu expareja nada más es una mala expareja para vos. Exacto, fue una mala experiencia, pudo haber sido doloroso. Esto no invalida el rol de la persona que sufrió, ¿verdad? Ni un lado ni otro. O sea, ni el malo es tan malo, ni la persona que sufrió tampoco tiene que quedarse en ese sufrimiento para siempre. Y tampoco significa que tiene que aguantar el sufrimiento. Uno de los principios del budismo es que el dolor siempre va a ser parte de nuestro día a día, pero el sufrimiento en cierta forma es opcional. Y entonces, por ejemplo, aquí es donde uno llega y ve ciertos sufrimientos, como volviendo al tema del duelo, como una muerte. Si una persona puede salir adelante de una muerte, hay que entender que de una muerte, en este aspecto biológico, Ujú. la muerte metafóricamente es parte de nuestra vida. Puede ser que un día sea la última vez que vayamos a, a Guanacaste con nuestra pareja, puede ser que la Ujú. última vez que vayamos a fuera del país con nuestra pareja, la última vez que vayamos a comer a un restaurante con nuestra pareja. La muerte es parte de nuestra vida y tenemos que entender que las relaciones también mueren. Ujú. Y yo creo que el error más importante con el tema de victimario y víctima, curiosamente se devuelve al principio. Al principio, cuando uno empieza ya el ligue, el cortejo, que es pensar que en la próxima tiene que salir bien. El próximo ligue ya, y no sé si a ustedes les ha pasado, que piensan como que ya estoy harto de que me vaya mal el amor, ya la próxima tiene que salir. ¿Qué pasa si no tiene que salir en la próxima, si solo tiene que salir? Y eso, y a veces la gente suele invalidar el hecho de que uno tiene que intentar mucho algo. Digamos, el hecho de que algo salga bien no significa que salió bien a la primera. Ujú. Muchas veces vas a tener que intentarlo y salir con 4, 5, 8 personas y decir, mira, sí, no, las cosas no se dieron con 8 personas, pero tal vez con la persona número 12 sí se dé. Y tal vez con esa persona 12 no va a ser perfecto tampoco. Es que nunca es perfecto. Exactamente. Digamos, sí, uno puede tener su relación y decir, ok, yo amo a mi novia y es increíble, y yo estoy seguro que, por ejemplo, que ella decir, sí, es que yo amo a mi novio, pero tiene tal, tal y tal Ujú. defecto que a mí no me cuadra, pero lo soporto. Sí, Y, negociables yo, y no y, negociables. y y aquí el tema es entender que vos, y volvemos al tema del principio, vos tenés que enamorarte de la persona que tenés al frente, Ujú. no de la persona que tenés aquí. Porque la persona que tenés aquí, volvemos al punto anterior, que es como que aquí van a tener una versión diferente de Carlos, aquí van a tener otra versión diferente de Carlos, aquí hay otra versión diferente de Carlos, y yo más bien necesito entender que esta es la versión de Carlos. La expectativa es tan pesada, tanto para la persona que la piensa como para a la persona que se le está poniendo la expectativa. Porque si yo pienso, Carlos tiene que hacer esto y esto, y Carlos no lo cumple, yo me voy a sentir mal. Y Carlos se va a sentir mal de que yo lo puse en esa posición, porque es como, pero es que justamente no somos perfectos. Entonces es muy pesada esa expectativa y ahí otra vez entramos en el tema de qué estoy pensando y qué estoy haciendo en esta relación. Claro, aquí como que estamos hablando del inicio, pero ya igual cuando se termina, volviendo al tema de víctima-victimario, el tema del desgaste de energía que eso conlleva, de estar pensando, es que esta persona, ya sea, digamos, desde qué está haciendo, con quién anda, será que ya empezó a salir con otras personas, no sé, es que me hizo tanto daño que no sé qué, se gasta tanta energía pensando en la otra persona, que al final ya es una relación que se terminó, que no estás aprovechando la energía para trabajarla en vos. Y ahí yo con mis pacientes lo hablo mucho desde como la metáfora de una lamparita. Imagínate una lamparita que está así y entonces si vos estás con la lamparita apuntando hacia afuera, esa luz hacia dónde va a dar, hacia afuera,
¿verdad? Esa es la energía que se está gastando hacia afuera. Si yo agarro la lamparita y me la pongo hacia mí, la luz me va a dar a mí. Entonces estoy gastando la energía en mí, ¿verdad? Entonces, qué importante es saber dónde estoy aprovechando o gastando la energía a partir de que una relación de pareja se termina. Y yo creo que el tema es que uno siempre gasta energía en muchas cosas. Totalmente. Digamos, Y algunas no tan necesarias, desde además. el simple hecho, uy, ¿habré hecho bien el arroz con el que voy a ir a cenar o no? Ajá. Desde habré apagado la cocina. Digamos, todo eso es energía. Y a veces uno tiene que casarse con la incertidumbre. Yo soy como un fan Sí. de la incertidumbre, pero yo tuve que pasar por ciertos eventos para entenderla, como también para enseñarlo a nivel terapéutico. Ujú. En el momento que uno entiende que la vida es pura incertidumbre, ¿y qué significa esto? También aplica con las otras personas. Y vos no sabes qué va a pasar en los próximos 5 minutos. Puede ser que yo llegue y ponga las manos así y me quede así todo el video y vos no sabías que eso iba a pasar y así fue. ¿Y qué Y tanto entra la necesidad de control? es que el tema es que vos no controlas nada. Exacto, pero Entonces, entra muchas pero veces. entonces aquí es donde vos tenés que llegar y sentarte y decir, y de hecho ya iba a llegar a ese punto. Vos nunca has controlado nada. Por Nada. ejemplo, yo ando esta ropa puesta porque son las opciones que yo tengo disponibles. Ujú. Vos andas este outfit porque son las opciones que tenés disponibles. Mentira que vos puedes entrar a multipladas casos y decir como, bueno, hoy ando con ganas del outfit tal, tal y tal. Sí. Se controla Entonces, hasta cierto punto yo, algunas cosas. yo creo que el tema es que vos controlás cómo vos reaccionás. Y esto es un Total. principio muy estoico. Sí. Que en el momento que vos entendés que lo que te pasa es un favor, puedes llegar a tener mucha paz, que es un principio llamado amor fati. En el momento que vos amás lo que te pasa, desde lo mejor hasta lo peor, y entendés que eso te va a desarrollar como persona, lo que ahora en los memes llaman desarrollo de personaje o eventos canónicos, eh, vos vas a tener una mejor vida. Entonces, di qué tanta energía puede gastar uno con el tema del control, el que está haciendo. Aquí el tema es volverlo como un poco más humanista. ¿Qué sentido me da? Ok, yo terminé con X. ¿Qué sentido me da saber si X está teniendo relaciones sexuales con alguien o no? No me cambian nada. Yo tengo que seguir durmiendo 8 horas, tengo que seguir alimentando a mi perro, tengo que seguir viendo qué le regalo a mis amigos en el amigo secreto, tengo que seguir viendo. Entonces, digamos, Ujú. ¿cómo se puede lograr erradicar eso? Que es una de las preguntas que probablemente más te van a llegar en tu proceso profesional. Yo, Es la, eso. la, la pregunta que aplico es, ¿de qué te sirve estar pensando en eso? Yo creo que uno de los errores más frecuentes es preguntar por qué. Total. Ok, me dieron vuelta. ¿Y por qué? ¿Por Porque qué? porque era malo, tal, 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 Y tal, es tal, lo más tal. común, o sea, yo lo veo muchísimo Y, en y, mis si, pacientes. y si preguntas ¿para qué? Ujú. ¿Para ¿Para qué me qué? dieron vuelta? ¿Para qué para mí? No para qué para alguien más. También, ¿Para qué para mí? ¿De qué me sirve esto? ¿Qué puedo hacer con esto a partir de ahora? yo creo que incluso en una esfera global, el para qué aplica para todos. Entonces yo creo que le toca aplicarlo, por ejemplo, a la persona al victimario y a la víctima. ¿Para qué me sirve? Ok, Ujú, total. yo ya sé que yo no puedo estar en una relación con una persona que me sea infiel. Ok, Ujú. pum, listo, entendido, cool. O la persona que fue el victimario. Yo ya entendí que no puedo estar en una relación con una persona que tal vez sexualmente a mí me interesa tener relaciones sexuales más veces al mes y con esta persona solo la tenía X veces. Sí. Entonces, yo creo que si uno le da un propósito al golpe, al fracaso, deja de ser un fracaso. Viktor Frankl lo habla en logoterapia. Sí, y yo soy como muy fan de la logoterapia. Es Y yo hermoso. creo, y yo creo que también se conecta mucho con el estoicismo, porque vos decides 100%. cómo llevar las cosas. Y yo creo que aquí se conecta con el principio que es de un libro de un autor llamado Ryan Holiday, que el obstáculo a veces es el camino. En el momento que vos pasas por un evento negativo en tu relación, ok, terminaste con tu pareja, sí, entonces, ¿cuál es el obstáculo? El duelo, más bien este es el camino a seguir. Yo lo veo mucho y yo hago como una analogía financiera de que eso es como ahorrar. Ahorrar es feo, pero cuando uno gasta la plata es divertido. Pero si vos ahorras el suficiente tiempo, ya vas a tener la suficiente cantidad de dinero emocional para poder ser libre. Entonces el tema es que vos tenés que vivir este duelo. Y si vos te pones a ver, la gente evita el duelo. ¿Cuál es el error más frecuente ya? Hablando de rupturas y todo.
bueno, voy a ir a meterme En en fiestas, fiestas. voy a meterme en sustancias que antes no me metía. Se quieren Bueno, apagar. quieren dejar de sentir, quieren Exacto. dejar de vivir, se desconectan. Voy a empezar a meterme sexualmente con gente para evitar estar aquí. Una palabra que creo que engloba muchísimo el estoicismo, la logoterapia, incluso cognitivo-conductual habla en dialéctica conductual de la aceptación. La aceptación es entender que esto es lo que está pasando y a partir de ahí justamente aceptarlo. Porque al vivir en negación, entonces voy a sentirme frustrada todo el tiempo. Si lo acepto, entonces entiendo, esto lo acepto y a partir de aquí, ¿qué hago? La aceptación es una de las técnicas que se podría decir que es muy fácil de entender, pero muy difícil de aplicar. Correcto, porque el tema de aceptar implica llegar y decir, me pasó esto. Pongamos un ejemplo, una muerte. Me pasó esto. Ya no puedo hacer nada al respecto, pero yo ya no quiero que me impacte el sufrimiento. El amor que yo siento por esa persona sigue, pero yo quiero dejar ir. Entonces cambiemos esa muerte por la muerte de una relación. No tiene que ser una muerte de una persona. Uno puede llegar a querer a una persona, entonces volvemos a la pregunta número uno que vos me hiciste, que cuando uno piensa en alguien o no, es normal pensar en alguien a los meses, años. Yo puedo llegar y decir, mira, hace 7 años, yo fui a comer con aquella persona y la pasé bien. Y listo, y eso no significa que no esté enamorado de mi pareja actual. Totalmente. O Nada que más. no has superado a tu expareja. Es que el tema es que uno no es un disco duro, exactamente. Yo no puedo llegar y decir, por ejemplo, bueno, es que ya estoy con una nueva pareja, ya no puedo pensar. No, o sea, vos sos No, no una existe. persona. Sí, no Vos nos tenés podemos un, formatear vos en tenés esos un mismos contexto. términos. Vos tenés un contexto de vida. Totalmente, claro. Yo tengo un contexto de vida y son muy diferentes. Incluso uno puede agarrar unos mellizos y tienen un contexto muy diferente a pesar de haber sido criados en el mismo lugar, Con las con mismas las mismas personas. personas, en los mismos grupos de escuela, colegio, incluso que llevan las mismas carreras y tienen gustos muy diferentes. Sí, totalmente. Entonces el tema es como llegar y aceptar eso, llegar y entender que el contexto va a variar de persona a persona y eso incluye que la mayoría de las personas en cierto punto de la vida, entiéndase, mayores de 18 años ya tienen un pasado amoroso. Total. Y es importante esa aceptación de saber que sí hay un pasado y saber que ese pasado no se puede cambiar. Que tantas veces hemos caído en esto de que no, pero si me estás hablando de tu ex es porque esto y esto. No, no, simplemente es algo que existe. Y es algo que te puedes hasta topar, ¿verdad? Y ahí el tema es que no se puede borrar. Y vos tenés la opción de llegar y vivir con el pasado y aceptarlo o pasar sufriendo por el pasado de la Ujú. otra persona. Y también creo que es muy injusto porque vos estás llegando a una etapa de la vida de la persona, no estás llegando desde el día que nació la persona. Entonces, No. digamos, estás juzgando a una persona por la etapa en la que vos no estuviste Ujú. como protagonista, digamos, entiéndase como novia, novio, entiéndase como ligue casual, como esposo, esposa. Vos no puedes llegar y juzgar un contexto en el que vos ni siquiera formaste parte. Porque, por ejemplo, ¿qué tiene de justo llegar y evaluar a X persona por lo que hizo hace 10 años y yo la conocía hace 3 años? Y ha sido una buena persona, buena pareja y buen todo conmigo. Y yo creo que los dos sufren. Yo creo que nadie gana, exacto. Es una derrota global. Sí, total. Y hay una frase de Marco Aurelio que yo aplico mucho en terapia, que es como lo que es bueno para la abeja es bueno para la colmena y viceversa. ¿Qué tiene de bueno llegar y reclamarle algo del pasado? Es que Priscila, usted en su primer paciente, usted cometió tal error. ¿Y de qué te sirve si vos ya no cometés ese error en la actualidad? Absolutamente nada. O es que, Carlos, vos cometiste tal error con tal paciente en el año 2021. Y todos los pacientes después del 2021, todo ha estado bien. Entonces, digamos, el tema es entender que, volvemos al principio, y esto es lo que puede definir una buena o una mala relación, que tenés que ver a la persona que tenés al frente. Y no puedes llegar y asumir que algo está pasando, ¿no? Si no tenés evidencia al respecto. Porque uno de los principios más básicos de la vida es entender que la vida es incertidumbre. Sí, total. Y Y que hay puede ocurrir momentos de todo. incomodidad incluso.
en esa incertidumbre, en momentos de incomodidad, porque también es válido decir, ok, no entiendo bien esto, me genera incomodidad, pero lo acepto, Claro, ¿verdad? Lo acepto. Y esta parte de la aceptación que estábamos conversando, un punto importante a agregar, no aceptar no quiere decir quedarme en una zona de confort, correcto. ¿verdad? Que son dos cosas completamente diferentes. Y esto aplica totalmente en una relación de pareja. Yo puedo aceptar que esta ruptura se terminó, sin embargo, no significa que por eso, entonces ya yo voy, por ejemplo, si viví una ruptura dolorosa por una infidelidad, entonces yo lo puedo aceptar, pero no es que entonces ahora o me voy a volver una persona demasiado rígida, ¿verdad? Porque también sucede que, ojo, que en el proceso de sanación uno puede tener un momento para uno solito, pero también a veces caemos en esto de no confío en nadie. Ujú. Y eso, entramos ahí en una zona de confort, a Uf. pesar de que no suena nada confortable. No, y es que el tema es que la gente, y yo creo que por la gente, entiéndase, todas las personas que hemos vivido, confundimos en algún punto de nuestras vidas la comodidad con la felicidad. Sí. Y son dos cosas muy diferentes, digamos. Uno de los puntos más importantes que uno tiene que recordar en una ruptura, pienso yo, que te puede ayudar a tener una buena o una mala ruptura, puede ser como la clave, es entender que vos te vas a alejar un poco de la gente para volver a unirte a la gente. Ujú. Tal vez, pero a gente más alineada a Sí. la Priscila actual y no a la Priscila tal vez de los 15 años. Que las prioridades de Priscila adolescente eran diferentes a las de Carlos adolescente. Porque si vos te llegas y te alejas de todo el mundo y te quedas alejado o alejada, y en realidad convertiste esa sanación en algo dañino para vos. Sí, y en un proceso muy de que nada más estás en tu propia mente. Entonces, estás siguiendo un mismo patrón que no vas a saber a ciencia cierta si es el sano o no, ¿Correcto? porque estás ahí nada más en tu mismo círculo. Entonces, sí, pero bueno, al final yo creo que estamos abordando un montón de temas y ya como para ir cerrando, ¿qué le podríamos decir a esas personas que están ahorita pasando por un momento de ruptura? Como para resumir todo lo que hemos hablado, ¿qué crees que les podríamos decir? Creo que lo más importante que les puedo decir es que vivan la ruptura, que no la evadan, que no se sientan mal por sentir dolor. El dolor también es parte del amor que tuvieron, que vivieron y que también intentemos aprender. Yo creo que el tema es que la vida es aprendizaje. En el momento que una ruptura se convierte en aprendizaje, ya no es algo malo, se convierte en una victoria. Yo lo llamo una victoria amarga o una victoria ácida. Entonces creo que, como para hacer un resumen muy ejecutivo de todo lo que hablamos, si logramos aprender de nuestras rupturas y vivir nuestras rupturas y nuestros duelos sin estancarnos y dándonos el chance de vivir y no tanto de sufrir, vamos a salir siendo una mejor versión de lo que éramos en esta relación. Y yo creo que al final esa es la verdadera victoria en cualquier persona, entiéndase hasta una persona victimario, víctima, Sí. que haya hecho algún tema complicado o que no haya hecho nada en la relación. Creo que cualquier persona que logre hacer eso en una ruptura va a salir siendo Ya una ganó. mejor persona. Yo lo resumiría en aceptación, aceptación del dolor y aceptación del amor. Porque si existe una relación, existió amor. Entonces, aceptación del amor y del duelo o del dolor para una evolución. Y con Completamente. esto creo que cerramos. Así que, bueno, Carlos, muchísimas gracias. Realmente estuvo muy enriquecedor. Te agradezco muchísimo por el espacio y ojalá que a ustedes que están allá escuchándonos también haya sido enriquecedor y que se hayan llevado algunas herramientas por acá. Muchísimas gracias por la invitación y te agradezco mucho este espacio y espero que a la gente le sirva bastante, aunque sea un poquito de lo que hablamos y puedan salir un poco enriquecidos emocionalmente y si están pasando por una ruptura, también que puedan aprender algo de esto y que lo logren implementar en sus vidas. Muchísimas gracias. Gracias a vos por invitarme.